Vamos con el tema 12 de procedimientos de recogida y conservación para el transporte de las muestras biológicas. Esta es la parte 1, gestión de residuos sanitarios, clasificación. Vamos a hablar algo también del transporte, de su eliminación y de su tratamiento. Entonces, bueno, esta es la parte 1. Para que nos hagan los vídeos muy largos, pues voy a grabar en varias veces. Primeramente, hablaros de la gestión de los residuos sanitarios, del ámbito de aplicación, es en la Comunidad Autónoma de Galicia. Los residuos sanitarios, como sabéis, pues es objetivo de ellos el decreto de la regulación de los residuos sanitarios, en especial en lo que alcanza actividades de producción, gestión, tales como residuos, con la finalidad, como sabéis, de prevenir riesgos tanto para las personas expuestas como para la salud pública, medio ambiente, para nosotros los sanitarios, etcétera. La gestión de residuos sanitarios, el decreto es el 38/2015 del 26 de febrero de residuos sanitarios de Galicia. Los residuos sanitarios, el ámbito de aplicación de este decreto comprende las actividades de producción, gestión de residuos sanitarios dentro de la Comunidad Autónoma de Galicia. Son residuos sanitarios los siguientes, los que os pongo ahí, que serían los generados de las actividades llevadas a cabo en el centro de servicio de establecimiento sanitario, en nuestro caso en las residencias, en los hospitales. Los residuos a los que se atribuye la naturaleza de residuos sanitarios por disposición legal o reglamentaria, los generados por los centros, cualquier tipo de centro, establecimientos veterinarios, centros de investigación animal, hospitales, etc. Los residuos recogidos en las clases 2A y 3 del anexo 7, que se generan en el establecimiento de presentes servicios de cuidados estéticos, como centros de estética, tatuaje, tanatorios, y quedan excluidos de este decreto pues los residuos radiactivos gestionados de acuerdo con el Real Decreto 102/2014 del 21 de febrero para la gestión responsable del combustible nuclear gastado y radiactivos, de los cadáveres y restos humanos de entidad suficiente que comprendan partes del cuerpo humano procedentes de abortos, mutilaciones, operaciones quirúrgicas, autopsias, etcétera, que está regulado en el Decreto 151/2014 del 20 de noviembre de sanidad mortuoria, por si queréis ver algo más en profundidad. Los cadáveres de animales y subproductos animales cubiertos por el reglamento número 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo del 21 de octubre del 2009, por el que normalmente se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y derivados. Bueno, vamos a ver algunas definiciones, ¿vale? Como, por ejemplo, productor de residuos sanitarios, que es cualquier persona física o jurídica cuya actividad produzca residuos, o cualquier persona que efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo que ocasionen cambio de naturaleza o de composición de estos residuos. Tenemos la gestión intracentro y extracentro, que la intracentro, como dice la palabra, son operaciones de separación, envasado, transporte y almacenamiento de residuos hecha por los productores que se llevan a cabo en el interior de los centros productores, y lo mismo que la extracentro, pero sería en el exterior de los centros productores. En cuanto al almacenamiento intermedio en el centro productor, es la instalación del productor donde se acopian y preparan los residuos originados en el centro para su transporte a un almacenamiento final o a su entrega a un gestor de residuos para su tratamiento. En cuanto al almacenamiento final en el centro productor, que también tenemos este almacenamiento, es la instalación del productor donde se almacenan los residuos de los distintos centros dependientes del productor para ser enviados para su tratamiento. Tenemos lo que es el residuo sanitario biocontaminado. Esto suele ser pregunta de examen y os digo que es un residuo peligroso específico de la actividad sanitaria, que como es muy contaminado con agentes patógenos o contiene concentraciones muy altas de microorganismos, es potencialmente de riesgo muy alto para las personas que entran en contacto con ellos.
Y por último tenemos la actividad sanitaria, que es el conjunto de acciones de promoción, prevención y diagnóstico y tratamiento o rehabilitación que están dirigidas a fomentar, restaurar o mejorar la salud de las personas. Esto está regulado en el decreto 12/2009 del 8 de enero. Y nada, y pasaríamos ahora a la clasificación, que es el meollo del tema, ¿vale? En la clasificación tenemos lo que son los residuos sanitarios no peligrosos, punto número 1, y los residuos sanitarios peligrosos, punto número 2. Los residuos sanitarios no peligrosos están compuestos de la clase 1 y la clase 2, y la clase 2 está subdividida en clase 2A y clase 2B. En cuanto a los residuos sanitarios peligrosos, tenemos la clase 3, la clase 4 y la clase 5. Vale, nos vamos a hablar ahora de los residuos sanitarios no peligrosos. Tenemos la clase 1, que son los residuos domésticos, que también se llaman residuos domésticos o asimilables a humanos. Estos residuos, como sabéis, son los producidos en los hogares. Ahí tenéis una pequeña fotografía, pues todo tipo de residuo eh, que producimos en los hogares o en el hospital, pero que son muy similares, pues como servilletas, vasos, bolsas, etcétera. La clase 2, que está también dentro de los residuos no peligrosos, se compone de dos clases, la 2A y la 2B. En la clase 2 tenemos los residuos no domésticos, ¿vale? Y estos residuos pues son generados en los centros sanitarios diferentes de los producidos en los hogares. Aquí incluimos los clase 2A, que son los residuos específicos, y los clase 2B, que son los residuos no específicos. Dentro de los residuos 2A, que son los residuos específicos, son de la actividad sanitaria y están generados en los centros sanitarios. Estos sí están generados en los centros sanitarios. Os lo he puesto en rojo y, bueno, algunos ejemplos serían los pañales, las mascarillas, los guantes, algún producto manchado de orina, etc. Pero, sin embargo, la clase 2B serían los residuos no específicos, que son de la actividad sanitaria igual que los de la 2A, pero, sin embargo, estos no son resultado de la actividad sanitaria, como por ejemplo los cartuchos de tóner, los generados por mantenimiento, las mezclas de aceite, etc. En la clase 2, que son los residuos sanitarios peligrosos, tenemos la clase 3 y esta clase son los residuos sanitarios biocontaminados. Estos residuos son los que requieren una gestión diferenciada, tanto en el interior de los centros como en el exterior, en todas las etapas de gestión. Pues estos residuos son procedentes de la actividad sanitaria de pacientes afectados con patologías relacionadas en el anexo 1 del presente decreto, residuos de cultivos o reservas de agentes infecciosos y material de desecho en contacto con ellos, incluyendo filtros de alta eficacia de campanas de flujo laminar, residuos de vacunas con agentes vivos o atenuados, residuos de animales de experimentación, cadáveres y restos anatómicos de animales infectados o inoculados con agentes infecciosos, etc. En cuanto a la clase 4, son los residuos sanitarios de citotóxicos y citostáticos, y todo el material utilizado en su preparación. Pues ahí tenéis algunos ejemplos como las tubuladuras, los restos de sueros, etc. En la clase 5 tenemos otros residuos peligrosos que son los generados en centros sanitarios, pero no están incluidos en la clase 3-4, como por ejemplo formol, piezas de anatomía metidas en formol, pilas usadas, etc. Esto es pregunta de examen, ¿vale? La sangre estaría contenida en la clase 3 y los cortantes son del grupo 2A, ¿vale? O sea que los cortantes son residuos sanitarios no peligrosos, clase 2, clase 2A, residuos específicos, y la sangre sería clase 3, que son residuos biocontaminados. Quedaros con esto, con que la sangre es clase 3 y con que los cortantes son clase 2A. O sea, cortantes 1, sangre 3. Bueno, pues vamos a pasar a las condiciones generales de la gestión intracentro. Aquí, pues, bueno, vamos a hablar
así muy por encima, que deberán atender a criterios de separación, higiene, inocuidad y economía y cumplir la normativa. Cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales, que los envases y cierres están concedidos para evitar pérdida del contenido, que los contenidos en bolsa se transportarán y almacenarán en contenedores rígidos y de fácil limpieza y desinfección. Los que estén debidamente separados y encastados podrán almacenarse en lugares específicamente habilitados a este fin y, por supuesto, que el transporte deberá responder a criterios de rapidez, higiene, inocuidad y seguridad. Pasamos a la gestión de los residuos de clase 1, 2, 3 y 4 y clase 5. Comentaros que la gestión de residuos de clase 1 son los residuos domésticos y se separarán de manera selectiva, establecidos en los planes de residuos que sea de aplicación y en las ordenanzas municipales que correspondan. Los residuos de clase 2 se recogerán en envases o recipientes que faciliten su tratamiento. Las bolsas de plástico destinadas a la recogida y almacenaje de residuos deberán ser opacas, impermeables y resistentes, ¿vale? Seguras. La gestión de los residuos cortantes y punzantes de la clase 2A, como os dije antes, se realizará de igual modo que la de los residuos sanitarios de clase 3. Es decir, los cortantes son de clase 2A, pero la gestión de residuos se hará como los de la clase 3. Gestión de residuos. Como esta clase se hará la gestión de los cortantes. Estos residuos se recogerán en recipientes adecuados al tipo de residuo y al punto de producción que cumplan las características de rígidos y libre sustitución, opacos, resistentes, cierre hermético, con una composición que garantice su destrucción y que eviten emisiones tóxicas, y solo podrán ser reutilizados los recipientes utilizados para contener residuos de la clase 3 y después de someterse a un proceso de preparación para la reutilización. Por supuesto, es importante poner en dicho recipiente pictogramas de biorriesgo o citotóxico, que no os los he puesto aquí, pero luego os lo paso por el grupo, ¿vale? El pictograma de biorriesgo y el pictograma de citotóxico. Los residuos cortantes y punzantes, bueno, lo podemos ver ahora. Vamos a verlo ahora en un momentito para que ya os quede visto. Pictograma de biorriesgo sería este. ¿Vale? Sería este pictograma que tenéis aquí. Y el pictograma de citotóxico sería este otro, ¿vale? Vale. Bueno, pues seguimos. Vale, seguimos. Bueno, esto ya lo vimos, 3 y 4, y bueno, y luego la gestión de los residuos de la clase 5, que el envasado, etiquetado y separación de estos residuos se hará según la legislación vigente para este tipo de residuos, que está en la Ley 22/2011 del 28 de julio de residuos y suelos contaminados y en la Ley 10/2008 del 3 de noviembre de residuos de Galicia. Los deberes de la persona que produce el residuo serán comunicación de la actividad, por supuesto, y esto es importante y es pregunta de examen. Los productores de residuos sanitarios peligrosos y los productores de residuos sanitarios no peligrosos que generen más de 1.000 toneladas al año deberán comunicar con carácter previo al inicio de la actividad de producción, y así como los casos de ampliación, modificación sustancial y traslado de industrias, es decir, comunicar la actividad para residuos sanitarios no peligrosos de más de 1.000 toneladas es un deber del productor. Comentaros también que elaborar un plan de gestión intracento también es pregunta de examen. Hay una obligación del productor, y es que los productores de residuos sanitarios peligrosos y los productores que generen 500 kilos año o más de residuos sanitarios no peligrosos o 25 kilos año o más de residuos cortantes y punzantes estarán obligados a elaborar un plan de gestión intracento. Vale, llevar un libro de registro de producción de residuos sanitarios, pues ya no es importante, pues hay que llevar registro en un libro de todas estas cosas.
Los deberes de almacenamiento son que el productor mantendrá los residuos almacenados en condiciones idóneas de higiene y seguridad mientras que se encuentren en el poder y separará los distintos tipos de residuos, ¿vale? Para no incrementar el riesgo para la salud humana. La entrega de residuos, pues salvo que proceda a tratar los propios residuos, el productor de residuos sanitarios entregará los residuos a un gestor de residuos destinados a dicho tratamiento. Y un estudio minimización de riesgos, pues el que el productor de residuos deberá presentar un estudio de minimización de riesgos de forma señalada en la orden del 20 de julio del 2009, que es ahí donde se regulan los contenidos de los estudios de minimización de la producción de residuos que deben presentar los productores de residuos de Galicia. Vale, en cuanto al tratamiento de residuos en los propios centros, pues los productores podrán proceder al tratamiento de los residuos en el mismo centro sanitario, para lo cual requerirán la autorización expresa del órgano, ¿vale? Y conforme a lo establecido en los artículos 27 y 28 de la Ley 22/2011 de 28 de julio. Que todos los datos de las operaciones de control, los incidentes durante el mantenimiento y demás, averías y todo, queden registradas y estén disponibles en todo momento para conocimiento del órgano de dirección. Los residuos sanitarios líquidos de la clase 2A, como bolsas de orina, etcétera, constituidos por fluidos corporales, residuos de nutrición parenteral, que no pertenezcan a ninguna de las clases de residuos considerados peligrosos, podrán eliminarse mediante vertido por el desagüe conectado a la red de saneamiento del centro hospitalario. En cuanto a las bolsas de pis, ¿vale? De orina, son pacientes con citostáticos, esas podrían ir por el VC. Bueno, tenemos un registro intracentro y un registro extracentro, que es del que vamos a hablar. En la recogida y el transporte de los residuos se realizará de acuerdo con lo establecido en la Ley 22/2011 del 28 de julio y en la Ley 10/2008 del 3 de noviembre. El tratamiento de los residuos están establecidos en estas leyes. Y el tratamiento de los residuos de la clase 3 deberá atender a criterios de inocuidad, higiene y salubridad, con el fin de garantizar la eliminación de los gérmenes patógenos y la higiene y protección de la salud pública. Los residuos de la clase 4 solamente se podrán someter a un proceso de incineración, únicamente en situaciones excepcionales que la incineración no sea posible. Los equipos empleados en el tratamiento de los residuos dispondrán del marcado en la Comunidad de España y a los correspondientes declaración de conformidad y su instalación. El gestor elaborará y aplicará un programa de mantenimiento y control de sus equipos e instalaciones que garanticen el buen funcionamiento. Bueno, pues voy a seguir hablando ahora mismo vamos con la siguiente diapositiva y vamos a hablar. Bueno, es que ya acabamos, claro, es que yo iba a seguir explicando, bueno, pues nada, esto es todo, yo iba a seguir explicándoos, pero os voy a hacer otra clase, es verdad que comentaba en el comienzo del vídeo que iba a hacer unos vídeos así un poquito más cortitos para que se os hicieran más a menos. Entonces, nada, voy a preparar las diapositivas de la gestión de residuos sanitarios, os haré unos cuadros. Y bueno, os pasaré las preguntas correspondientes, os pasaré hablemos de las recogidas, de la manipulación y demás en la siguiente clase. Y bueno, hasta entonces que tengáis un buen fin de semana y nos vemos como siempre. Hasta luego, saludos desde Sanidad Tricolores.